a la promesa que Dios le hizo cientos de años a Abraham. Su pueblo, hermano, ha sido un pueblo como tal en número, hermano, y de tal número como la misma arena en la mar. Ha sido un pueblo de miles, hermano. Ahora ya estamos hablando de millones. Espiritualmente, hermano, Abraham, ¿verdad?, tiene muchos hijos espirituales, y nosotros, ¿verdad?, que estamos aquí somos uno de ellos. Ahora, pero Abraham fue paciente, hermano, y Dios cumplió sus promesas. Otro ejemplo, hermano, es Job. La Biblia también nos habla de este hombre que por su paciencia, nos dice la Escritura, se nos ha dado a nosotros, ¿verdad?, como un ejemplo, ¿verdad? Un segundo, hermano, está pasando el gas. Esa es prueba, hermano, de que efectivamente estoy en México, en Guadalajara, ¿verdad? Eso normalmente no sucede, pero estamos en una transmisión en vivo y acaba de pasar el gas. A ver si a alguien se le ofrece, ¿verdad? A lo mejor ahorita que nos está escuchando se acordó que se le acabó el gas y se nos va a ir, ¿verdad? Pero miren, hermanos, aquí en Santiago, la palabra de Dios, ya regresamos al mensaje. Santiago capítulo 5, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla de esta paciencia que Job, ¿verdad?, exhibió en su vida. Dice la palabra de Dios: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y hermano, ¿quién no ha oído? Pero habéis oído, sí, lo hemos oído. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, Dios es un Dios de misericordia, de compasión. Y hermano, Job lo sabía. Pero yo creo que como Job, muchas veces nosotros como hijos de Dios, como niños que somos, ¿verdad? Porque hermanos, delante de Dios nosotros somos unas criaturitas y somos una creación muy, hermano, lo que nosotros somos no se compara a quien Dios es. Hermanos, Dios es un Dios grande, excelso, maravilloso, grandioso. Y hermano, cuando nosotros, ¿verdad?, llegamos a conocer a Dios, solamente podemos conocer muy poquito de Él, pero ese poquito, hermano, es suficiente para impresionar nuestras vidas, nuestros corazones. Y hermano, Job había oído de Dios, él había escuchado, pero como nos dice la misma Escritura, de oídas le había oído, pero no lo había visto en su vida. No había visto a Dios obrar y escuchar a Dios como lo escuchó en su sufrimiento. Y Job tuvo que perder todo lo material. Hermano, no conoceremos a Dios al nivel que Job, Abraham y tantos hombres, estoy hablando de Moisés, de David, no conoceremos a Dios a tal profundidad, al menos, hermano, que haya eventos en nuestras vidas donde todo está perdido. Y si usted, hermano, nunca ha llegado a ese momento donde está todo perdido, si usted no ha llegado a un momento de su vida donde usted tocó fondo, donde usted tocó el piso y donde usted se encontró perdido y dijo usted mismo, como dijo Job, ¿para qué nací, verdad? Donde tú odias tu existir, lo que tú eres y lo único que te queda, hermano, es un grano de mostaza de fe, una fe muy pequeñita, pero aún esa fe está en Dios. Y tú le crees, y tú te esperas, y tú eres paciente. Hermano, conocerás a Dios a un nivel como estos grandes hombres de Dios. La paciencia de Job, hermano, al perder todos sus hijos. La paciencia de Job al perder su salud. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que aún después de haber perdido absolutamente todo, hermano, él esperó en Dios. Y nos dice la palabra de Dios que Job, ya en su, hermano, ya prácticamente desahuciado, con una enfermedad que
En su mente él estaba ya dado por muerto. Nos dice la palabra de Dios que este hombre dijo, aunque él me matare, en él esperaré. ¡Qué paciencia, hermano! Hermano, la Biblia nos habla también de la paciencia de Dios. Que Dios, hermanos, es un Dios de paciencia para con nosotros. La palabra de Dios nos dice y nos habla y nos confirma que Dios, hermano, es un Dios de paciencia. Ahora, hermanos, tengo 5 minutos para terminar esta mañana. Yo le quiero dar, ¿verdad? No voy a terminar, este mensaje no lo voy a poder terminar, pero le voy a decir, hermano, cómo nosotros podemos obtener paciencia, que esta es la clave, ¿verdad? Yo no quiero terminar esta enseñanza sin decirle a usted cómo nosotros podemos obtener paciencia. La palabra de Dios nos enseña y nos habla y nos da a nosotros, hermano, otra vez, ¿verdad? Voy a usar así es como a veces me entiende la gente, ¿verdad? Voy a usar mis términos coloquiales, ¿verdad? Dios nos da un norte, Dios nos da una brújula, Dios nos da un mapa y nos dice cómo tú puedes llegar a tal lugar. Y hermano, en la vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana, hermano, es un proceso, ¿verdad? Dios, al darnos la salvación en Cristo Jesús, comenzó una obra en nosotros. Dios, nosotros al estar muertos de nuestros delitos y pecados, y al venir Jesús a nosotros, nos ha dado a nosotros vida. Y esa vida es una vida nueva. Dice la palabra de Dios que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora, como bebés y como todo ser que nace, comienza a crecer. Y en este proceso de crecimiento, Dios nos ha dado las instrucciones, nos ha dado un manual. Dios, hermanos, no nos ha puesto en este mundo a ciegas. Nos ha dado a nosotros un manual de instrucciones. Y la palabra de Dios nos dice, en el libro de Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Queridos hermanos, muchas veces nosotros odiamos y detestamos y quisiéramos no ser probados y no pasar por pruebas. Yo creo que uno de los puntos de quiebre que tienen muchos convertidos, muchos que nos convertimos al Señor Jesús, que determinan nuestra permanencia en la vida cristiana, es las pruebas, son las pruebas que nos vienen. Ahora, muchos de nosotros no hemos podido aún. Y si usted es uno de esos, ¿verdad?, esta mañana que nos está escuchando y aún no ha comprendido por qué Dios nos permite pasar las pruebas, hermano, porque todo lo que Dios hace, lo hace con un fin común, con un propósito en mente, porque Dios, hermano, ya tiene una voluntad. Y aunque usted se resista a la voluntad de Dios, Dios, hermanos, no va a cambiar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, hermano, entonces, al tener ya un propósito para nuestras vidas, Él comenzará, hermano, a permitir que las pruebas vengan a nuestras vidas. ¿Para qué? Hermano, para empezar a producir en nosotros paciencia. Porque la paciencia es fundamental para nosotros. Hermano, entonces, ¿cómo puedo obtener paciencia? A través de las pruebas. A través de las pruebas, porque dice la Biblia que la prueba de vuestra fe produce paciencia, paciencia. Hermanos, si nosotros vamos a ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas cumplidas y terminadas al 100%, hermano, nosotros vamos a tener que ser pacientes. No, hermano, Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha acabado con nosotros. Y por muy difícil que las situaciones estén, por muy carente que la vida se pueda ver, por muy difícil, ¿verdad?, que nosotros podamos pensar que la vida es, Dios, hermano, está haciendo algo. Y esa prueba por la que usted está pasando tiene un propósito. Y el propósito principal, hermanos, es producir y trabajar en nosotros la paciencia. Entonces, ¿cómo obtenemos paciencia, hermano? Por nuestras propias pruebas,
por el testimonio de otros. Hermano, el testimonio de Job, el testimonio de Abraham, el testimonio de tantos cristianos, tantos hijos de Dios que han sido probados y después de la prueba ellos han sido pacientes y les ha producido fe y han sido establecidos y han sido más, han puesto más raíces y cimientos en su fe. Es de ánimo para nosotros. La Biblia también nos dice, hermano, que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Usted puede, ¿verdad? Usted puede tomar ventaja de las pruebas, del testimonio de los demás, pero también, hermano, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que vive en nosotros. La palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas 5:22 que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, entonces caminando con Dios, vaciándonos de nosotros mismos y permitiendo que el Espíritu Santo nos llene, Él producirá paciencia. De ahí la importancia, hermano, de ser cristianos que caminamos con Dios todos los días, de ser hijos de Dios que estamos, hermanos, diligentemente cerca del Señor y fortalecidos, hermanos, en el poder de su fuerza. Colosenses 1:11 nos habla de fortalecernos en el poder de Dios. Y por último, hermanos, la Biblia nos dice en Romanos 5:3 que las tribulaciones, hermano, porque en esta vida no solamente vienen pruebas, pero vienen tribulaciones, vienen conflictos. Hermanos queridos, nosotros como hijos de Dios, por vivir en la verdad, por predicar la verdad y por querer hacer lo bueno, va a ser inevitable que usted sufra conflictos, tribulaciones hermano, ahorita mismo hay cristianos siendo atribulados por su fe. Y hermanos, estas tribulaciones se van, hermano, repitiendo en todos nuestros hermanos en Cristo. Y hermano, esos compañeros de trabajo, esos familiares que no conocen de Cristo, el gobierno nos va a causar y va a ser causa de tribulación. Pero hermano, esa tribulación momentánea, hermano, no se compara, dice la palabra de Dios, al peso de gloria, ¿verdad? Y hermano, nosotros tenemos que confiar en Dios y ser pacientes. Entonces, hermano, la paciencia es fundamental en la vida de un cristiano. Vamos a orar, hermanos, y espero que este breve mensaje, nos haya sido de bendición para ustedes. Señor, le damos gracias por esta mañana, gracias por la bendición que usted nos da de poder estar aquí en la radio, compartiendo, Señor, con nuestros hermanos en Cristo su palabra, Señor. Señor, esta es una lección, es un mensaje, Señor, que yo mismo necesito mantener en mi corazón y ser recordado de estas verdades, Señor. Señor, yo quiero ser útil y yo creo que muchos de los que nos están escuchando, esa es la razón que escuchan la radio, queremos ser útiles, queremos crecer y aprender. Danos paciencia, Señor, ayúdanos a caminar cerca de ti, ayúdanos a ver en las pruebas, en las tribulaciones, tu propósito, Señor, y sigue produciendo en nosotros esa paciencia tan necesaria para nuestras vidas cristianas. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo, y te damos gracias. Amén. Amén, pastor, muchas gracias y bueno, tremenda bendición esta enseñanza esta mañana. Y pastor, pues vamos a estar hablando que Dios te usa allá en Guadalajara y no sé si tengas un saludito que mandar antes de despedir tu participación. Pues un saludo, hermanos, para todos ustedes y que sintonizan el canto del gallo. Aquí está, el canto del pollo o del gallo. No, es que hermano, me acordé de un chiste, pero luego se los cuento después, ¿verdad? Pero saludito, hermano, para todos los que sintonizan la estación de bendición, la voz de victoria, y feliz aniversario, y que Dios nos permita muchos más, ¿verdad?, para seguir sirviendo a través de este ministerio. Muchísimas gracias, pastor, cuídate mucho y gracias por tu tiempo, Dios te bendiga. Igualmente, Dios diga, bye. Amén, quedamos ahí con el pastor Jesús Hernández, de gran bendición esta enseñanza. Y bueno, vamos rápidamente, hermanos, con un anuncio y ahorita continuamos con el buen Marco Ibarra para cerrar el canto del gallo. Radio La Voz de Victoria te invita a celebrar su 5º aniversario. La Voz de Victoria en su 5º aniversario, transmitiendo el mensaje de salvación y victoria en Cristo. Por primera vez llega a Río Verde la rondalla cristiana Leví, desde Nuevo León, Monterrey, tocando sus cantos.